Un saludo muy cordial para todos los chicos del séptimo grado. En la tarde del día de hoy estaremos conociendo más acerca de lo que es la Carta de la Tierra, el Tratado de la Plata y también el Convenio de Estocolmo. Bueno, iniciamos. La capacidad nos dice coopera en acciones que favorezcan a la difusión de la Carta de la Tierra, el Convenio de Estocolmo y también el de la Cuenca de la Plata. Este tema van a encontrarlo en sus libros en las páginas 80 al 87 y estos son los indicadores a evaluar. Para iniciar vamos a visualizar este pequeño video, vamos a escuchar la música de fondo y luego vamos a analizar la letra. ¿Para qué? Para luego poder responder a una pregunta. ¿Está bien? Bueno, en base al video que estuvimos viendo recientemente, ustedes
van a sacar algunas ideas, algunas conclusiones que tienen sobre el mismo, y también van a escribir si es que saben de qué se trata la Carta de la Tierra. Esto es una respuesta libre que cada uno va a hacer su propia respuesta. ¿Está bien? Bueno, primeramente vamos a conocer qué es la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es una síntesis de valores, de principios y también de aspiraciones que compartieron un gran número de hombres y mujeres en todo el mundo. Esta Carta de la Tierra fue el primer intento de parte de la humanidad. ¿Para qué? Para poder escribir una constitución del planeta. Esta Carta de la Tierra es una declaración de principios fundamentales que tiene el propósito de formar una sociedad justa, sostenible y pacífica en el siglo XXI. Bueno, entonces, ¿qué es la Carta de la Tierra? Es una declaración, es un escrito que se hizo. En este escrito constan algunos principios fundamentales que se deben tener en cuenta. ¿Para qué? Para poder formar una sociedad justa, sostenible y también pacífica ya aquí en el siglo XXI. ¿Cuáles son los principios de la Carta de la Tierra? Primeramente, el respeto y el cuidado de los seres vivos. Respetemos a la Tierra y también a todos los seres vivos que viven en ella. Ayudemos a formar grupos de personas que tengan principios de igualdad, de justicia y de paz. Vamos a colaborar para que todos podamos disfrutar ahora y también las generaciones que van a venir detrás nuestra también puedan disfrutarla en el futuro. Entonces, si nosotros cuidamos nuestra casa común, que es el planeta Tierra, vamos a disfrutarlo ahora y también van a disfrutarlo las generaciones futuras. Nos dice también en el principio de la Carta de la Tierra que todo tiene relación en la Tierra. Ayudar al mantenimiento del equilibrio ecológico. Nos dice también que no debemos dañar el medio ambiente. Siempre tenemos que actuar con precaución. Si yo tiro una basura en el piso, en el suelo, yo estoy dañando el medio ambiente. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si de repente salgo caminando por ahí o salgo de paseo y tengo alguna basurita que quiero tirar, entonces lo primero que tenemos que hacer es llevar un envase en donde podemos ir juntando todas las basuritas e ir juntando en él, y después cuando llegamos a nuestras casas tirar en el lugar adecuado. También nos dice de que conoce las relaciones de los seres vivos entre ellos y con el medio ambiente. La justicia social y económica. Debemos ayudar a eliminar la pobreza del mundo. ¿Cómo vamos a eliminar? Esa es una pregunta muy, pero muy importante. ¿Cómo creen ustedes que podemos eliminar la pobreza del mundo? Además de eso, tenemos que contribuir para que los hombres y las mujeres tengan el mismo derecho a crecer de forma justa. Siempre se le excluyó a las mujeres y en ocasiones, por ejemplo, por decirle, si hay un hombre y una mujer que están trabajando y se están desempeñando en las mismas funciones, tienen los mismos cargos, muchas veces a los hombres se les paga más y mejor que a las mujeres. ¿Por qué creen ustedes? Porque no hay igualdad, no hay ese derecho para ambos. Siempre tiene que ser de forma justa e igualitaria. También tenemos que defender el derecho que todos tenemos a vivir en un ambiente digno, donde se proteja la salud y los valores espirituales, en especial a las minorías y a los pueblos indígenas. Bueno, aquí hay algo muy importante que dice: defiende el derecho que todos tenemos a vivir en un ambiente digno. No porque yo viva en un barrio de la periferia, gentes se van a ir a tirar basura en ese sitio. ¿Se entiende?
¿Por qué? Porque todos tenemos el mismo derecho. Gente que vive en la periferia, como gente que vive en el centro de una ciudad, tiene todo el derecho de vivir en las mismas condiciones. El pueblo dice no a la violencia y sí a la paz. Para eso tenemos que estudiar y practicar lo que pueda ayudar a vivir de forma justa, estable y sostenida. Tratar a todos los seres vivos con respeto y consideración y colaborar para que todas las personas vivan sin violencia, con tolerancia y con paz. Bueno, aquí en donde dice trata a los seres vivos con respeto y consideración, muchas veces vemos algunos animales o plantitas que no son muchas veces de nuestro agrado, y ¿qué es lo que hacemos? Automáticamente agarramos y le matamos, ¿verdad? No hay que hacer eso. ¿Saben por qué? Porque todos estos seres vivos tienen una función muy importante dentro de nuestra cadena alimentaria. Muchas veces, por ejemplo, en tiempo de verano, se acumula bichito de luz cuando llega la noche, ¿verdad? Cantidad de bichitos de luz. ¿Quiénes se alimentan de ellos? Se alimentan los sapos. Entonces, cada quien cumple una función muy pero muy importante dentro de la cadena alimentaria. Si esos bichitos de luz no aparecían por ahí, entonces los sapos también pasarían hambre y no se alimentarían. Bueno, y aquí les dejo un escrito sobre lo que es la Carta de la Tierra. Aquí nos dice por qué es importante la Carta de la Tierra. Esto le voy a dejar a ustedes para que puedan leer cuál es el origen y la historia de la Carta de la Tierra, por medio de cuál proceso fue creada la Carta de la Tierra, quién escribió, qué dio forma a la Carta de la Tierra, cuál es la misión de la Iniciativa Internacional de la Carta de la Tierra y cuáles son las metas de la iniciativa de la Carta de la Tierra. Entonces, les dejo esto para que puedan leer. Bueno, vamos al Tratado de la Cuenca de la Plata. Primeramente tenemos que saber de que la cuenca, desde un punto de vista hidrográfico, una cuenca es el área que tiene una salida única para su escorrentía superficial, o sea que una salida del agua, una escorrentía se le llama al lugar por donde va corriendo el agua. Bueno, en el Tratado de la Cuenca de la Plata, los gobiernos de las repúblicas de Argentina, Bolivia, nuestro país Paraguay y Uruguay fueron representados en la primera reunión extraordinaria de cancilleres de los países de la Cuenca de la Plata, que fue realizada en Brasilia el 22 y el 23 de abril de 1969. Este tratado tiene como objetivo principal el afianzamiento de la institucionalización del sistema de la cuenca. ¿Para qué? Para poder hacer esfuerzos comunes que permitan el desarrollo armónico y equilibrado, la integración física de la misma y sus áreas de influencia directa y ponderable. El Tratado de la Cuenca tiene algunos... el Tratado de la Cuenca de la Plata promoverá la identificación de áreas de interés común y la realización de estudios, programas y obras, así como también la formulación de entendimientos operativos e instrumentos jurídicos necesarios para el logro de. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Se quiere lograr la cooperación relativa a la navegación, el uso, por supuesto que sostenible, de los recursos hídricos, la conservación y el fomento de la flora y la fauna propias de ese lugar. Conservar la fauna y la flora, o sea, las plantas y los animales que viven en el agua. Perfeccionamiento de los medios y también de las vías de comunicación. En el video, por ejemplo, vimos algunas fotos en donde el derrame de petróleo por barcazas, o sea, de las barcazas, se derramaban el petróleo pueden ser en los mares, en los ríos, en los mares y también en los ríos. Entonces, si nosotros derramamos ese petróleo en el agua, estamos contaminando el ambiente de los seres que viven en el agua, de los
peces, de las plantas, de las algas y de todos los demás seres vivos que viven ahí. Entonces es importante que estos países que firmaron el Tratado de la Cuenca de verdad cumplan con esto, con el perfeccionamiento de los medios y también de las vías de comunicación. También en este tratado se tuvo en cuenta la integración regional por medio de las industrias. Algunas industrias que contaminan nuestras aguas y eso. Bueno, vamos a hablar sobre el convenio de Estocolmo. Este convenio es un acuerdo internacional que regula el tratamiento de las sustancias tóxicas, que fue firmado en Estocolmo y entró en vigor el 17 de mayo del 2004. Esta reunión se realizó en el año 2001, pero recién entró a regir en el año 2004. Actualmente hay 172 países que han ratificado este convenio. A inicios de la firma de este convenio eran nada más que 120 países y ahora fue aumentando. Ya hay 172 países que ratifican este convenio. Este convenio tiene como objetivo proteger la salud humana y también el medio ambiente. ¿De quién es lo que se trata de proteger? De los efectos nocivos de los contaminantes orgánicos persistentes. Pero para hablar de contaminantes orgánicos persistentes, primero nosotros tenemos que saber qué es lo que es un compuesto orgánico persistente, o más conocido como COPS. Los COPS son sustancias químicas que representan un peligro para la salud de las personas, de todos los seres vivos que habitan la biosfera. Entonces, los COPS son sustancias químicas que son peligrosas tanto para las personas como también para los seres vivos. Bueno, ¿por qué son peligrosas? Porque estos compuestos son utilizados generalmente en la agricultura. Y si se derrama demasiado sustancias tóxicas al querer eliminar alguna plaga, esa sustancia puede penetrar a los frutos, a las plantas, y después nosotros nos volvemos a alimentar de ello. Por supuesto que al penetrar esa sustancia por las plantas o por los frutos, también hay veces que quedan restos en el suelo, ¿sí? Y los animales que consumen de esa planta o que toman agua de algún lugar cerca por ahí, sabemos de que estas sustancias pueden ser arrastradas con el agua, por la lluvia, por supuesto, ¿verdad? Y pueden ir a caer en algún tajamar o todo eso, ¿verdad? Y entonces los animales consumen agua de ahí. Por eso es que son peligrosas. Bueno, los compuestos orgánicos persistentes tienen algunas características. Son sumamente tóxicas, como ya dijimos. Son resistentes a la descomposición, o sea que no se descomponen fácilmente. Por eso es que permanece en el ambiente durante mucho tiempo. Se van acumulando en los tejidos de los seres vivos. Entonces, yo consumí una fruta o una verdura de un campo en donde se utilizó muchas sustancias tóxicas. ¿Y qué va a pasar? Esa sustancia se va a ir acumulando ¿en dónde? En los tejidos, en nuestros tejidos. Y van a ir pasando también de un organismo a través de la cadena alimentaria. Ese animal que consumió esa planta, esa fruta, esa verdura y que acumuló en su tejido corporal, acumuló esa sustancia tóxica, después cuando otro ser vivo le come a ese, entonces va a ir pasando de una cadena trófica a otra, ¿verdad? Bueno, estos compuestos orgánicos se mueven a través de la atmósfera, por lo cual pueden llegar muy lejos de los lugares donde se originaron. Bueno, por decirles, yo utilicé en mi casa una sustancia tóxica, pero mi casa es por decirles, en Barrio Inmaculada, y esta sustancia puede recorrer largos caminos, debido a que, como les decía recién, con la ayuda de la lluvia, esto se escurre fácilmente y son arrastrados a niveles elevados. Estas son las 12 sustancias
peligrosas, sustancias sucias, y son los pesticidas. Uno que es la aldrina. Esta aldrina es un plaguicida que se suele utilizar contra las termitas o saltamontes o gusano de la raíz del maíz, y también en otras plagas, para otras plagas agrícolas. Los bifenilos policlorados. Estos compuestos se suelen utilizar en la industria para poder transformarlos y condensarlos en los aparatos eléctricos. Después está el clordano, la DDT, que es un contaminante orgánico muy utilizado y se utilizó durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué? Para poder proteger a los soldados y también a los civiles del paludismo. Entonces, estas sustancias peligrosas, estas son las 12 sustancias peligrosas que debemos sacar, que debemos evitar comprar para no dañar a nuestro medio ambiente. Ustedes van a buscar cuáles son las utilidades que se le daban o se le dan actualmente en algunos países donde siguen utilizando estas sustancias. ¿Para qué sirve cada uno de estos? Los acuerdos del Convenio de Estocolmo. Bueno, en Estocolmo se llegaron a algunos acuerdos, y uno de ellos es la medida para poder reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción y de la utilización intencionales. Entonces, intencionales quiere decir de que yo utilizo porque yo quiero, ¿verdad? Entonces, yo tengo que tratar de reducir o de eliminar el uso de estas sustancias. También es importante reducir o eliminar las liberaciones derivadas de la producción no intencional. Muchas veces por falta de conocimiento algunas personas siguen utilizando estas sustancias. Por eso es importante la información, la sensibilización y también la formación al público, o sea, a las personas que utilizan estos tipos de sustancias. Ofrecimiento de asistencia técnica oportuna y adecuada a los países en desarrollo y con economías en transición. Y por supuesto que también una entrega de apoyo financiero y ofrecimiento de incentivos a los responsables de las actividades nacionales dirigidas a alcanzar el objetivo del presente convenio. Bueno, entonces yo que me estoy dedicando a informar, a sensibilizar, a hacer conocerle a las personas sobre este acuerdo que se llegó en el convenio de Estocolmo. Es importante que yo, de mi parte, por supuesto que el gobierno tiene que apoyar financieramente y también tiene que haber un pequeño incentivo para que yo pueda continuar haciendo. Bueno, vamos a seguir con las actividades. Estas son las actividades que nos presenta el material. Nos dice: planifico una campaña para difundir los planteamientos de la Carta de la Tierra, del Tratado de la Cuenca de la Plata y también del Convenio de Estocolmo. Bueno, estas actividades no lo vamos a hacer, no lo vamos a realizar esta vez. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un contacto así entre docente y alumno, y por supuesto que esto lleva tiempo para hacer. Es por esa razón que no lo vamos a elaborar, no vamos a hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algunas actividades que yo les propongo acá. Van a completar la siguiente tabla. Van a poner qué es la Carta de la Tierra, qué es el Tratado de la Plata y qué es el Convenio de Estocolmo. ¿Cuáles fueron las decisiones que se tomaron en cada uno de estos? Entonces eso van a escribir acá. Bueno, ustedes pueden hacerlo en una hoja de cuaderno e ir presillando, pegando. Por supuesto que hay que tener bien ordenado en el libro, ¿verdad? O si no, hacen en su cuaderno de ciencias de la naturaleza. Después van a responder a estas preguntas: ¿qué son los compuestos orgánicos persistentes? ¿Qué características presentan? ¿Por qué es importante la Carta de la Tierra? ¿Y cómo nació o cuál es el origen
e historia de esta carta. Después, por último, van a investigar para qué se utilizan o se utilizaban los 12 compuestos orgánicos persistentes que son más dañinos al ambiente. Seguidamente vamos a completar las actividades de retroalimentación, que es como cierre de nuestra unidad temática. Bueno, les deseo éxitos y mucha suerte en la realización de estas actividades, y cualquier duda, cualquier consulta, voy a estar atenta en la hora de la clase. Es importante de que una vez que terminen sus actividades envíen sus evidencias, por supuesto que siempre poniendo sus nombres y apellido por cada una de las hojas, y después enviar la evidencia. Está bien, les deseo éxitos y mucha suerte. Hasta un próximo encuentro.